Hola, en este tema hablaremos un poco de la discusión centrada entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda respecto a los indios. Las transformaciones más significativas de la llegada de los españoles a América en intercambio mundial y salud, los cambios en evangelización, catolicismo y estructura social. Hablaremos sobre qué pasó en ese momento y los hechos de lo sucedido en ese lugar. Se manifestaron visiones más liberales e incluyentes sobre el valor de las culturas indígenas y de los derechos de los pueblos originarios. En este contexto de opiniones encontradas, la justificación más reconocida era el argumento de que los indios pertenecían a una raza inferior a la suya y sus dioses y religiones estaban equivocados. La idea era trasplantar una civilización que se consideraba superior a las encontradas en América, por algunas cédulas reales de 1546 a 1568. El rey dispuso que se juntaran a los indígenas en asentamientos urbanos al estilo europeo. La política española consideró a los indígenas vasallos de la corona. La ubicaron en los últimos lugares en la escala social. En el escenario de la conquista atroz se enmarca una de las discusiones más enigmáticas acerca de los indígenas, de las formas de evangelización y dominación ejercida en los territorios conquistados en América. El marco teórico en el que se sitúa Bartolomé de las Casas es la filosofía escolástica y el humanismo renacentista. En el debate entre Bartolomé de las Casas y Juan de Ginés de Sepúlveda, el primero consideraba que todos los hombres son racionales y libres. Todos tienen la misma estructura de cuerpo y alma, todos están dotados de entendimiento y voluntad, todos pertenecen al mismo linaje. La filosofía renacentista de Sepúlveda veía a los indios como intrínsecamente perversos y dignos de castigo por sus crímenes de lesa humanidad. Si la naturaleza humana es universal e igual para todos los hombres, se ha de reconocer esta dignidad ontológica en todos, sea europeo, indios o negros. Además, sostenía de las Casas que los cristianos tenían derecho a predicar bienes, ideas y cultura, pero de ninguna manera a usar métodos violentos y guerras con los indios, usurpación de bienes y tierras, sino siempre respetando su libertad. Criticaba la lucha violenta para castigar los pecados de los indios, la imposición de la religión cristiana como única verdadera. Los cambios de evangelización, catolicismo y estructura social. Durante el siglo XVI, los españoles trataron de congregar a las comunidades indígenas que estaban dispersas por todo el territorio mesoamericano. Hacia 1570, cuando entre 80 y 90% de la población indígena había muerto debido al maltrato, pero sobre todo a las epidemias de viruela, sarampión, gripe tifoidea y tifus. Estas congregaciones se multiplicaron. Si bien algunos elementos de sus antiguas estructuras sociales y religiosas se conservaron, la evangelización llevada a cabo por las órdenes religiosas de sus franciscanos, dominicos y agustinos, de procedencia principalmente española, también significó una transformación radical en la vida de los indígenas. La evangelización llevaba consigo la transmisión de la nueva lengua, pues se establecieron escuelas para enseñar el catecismo de las lenguas aborígenes y el castellano. La población negra que había sido introducida para reponer la mano de obra faltante por la gran mortandad, así como los españoles peninsulares y criollos también fundaron sus cofradías para honrar a algún santo o advocación de la Virgen María. Con el catolicismo toda la población unificó sus valores, creencias y costumbres. En lo más alto de la estructura piramidal de la sociedad novohispana, encontraron los españoles que prácticamente se convirtieron en señores de la tierra, a pesar de que muy pocos de los que llegaron con Cortés podían presumir de ser nobles de origen, es decir, hidalgos, y los que gozaban de ese privilegio contaban solo con la adscripción por herencia, ya que su riqueza material era escasa. Distinguirlos de los hijos de españoles que habían nacido en la Nueva España, a quienes se les llamó criollos, los criollos ocupaban el segundo nivel en la estratificación social, pues aun cuando su apariencia física no los hacía diferentes a sus padres, el solo hecho de haber nacido en tierras americanas era suficiente para ubicarlos en un estrato inferior. En el tercer nivel se encontraban los mestizos, que eran los hijos de matrimonios entre españoles y mujeres nativas, ocurridos durante el proceso de la conquista e incluso después de concluida esta, porque en el propósito de que los colonos adquirieran estabilidad en las nuevas tierras, ya ante las dificultades para hacer llegar a mujeres españolas, las autoridades fomentaron dichos matrimonios. Las transformaciones más significativas de la llegada de los españoles a América en intercambio mundial y salud. Desde la llegada de los españoles, la impresión que provocó el uso de las armas de fuego del caballo con fines bélicos, la indumentaria, así como toda la acción desplegada por conquistadores aterrorizaron a los indígenas.
Como el encomendero tenía la obligación de cristianizar a los indígenas, debía incorporar curas o frailes a su encomienda y cuidar que los indios los mantuvieran, las entregaran al diezmo, construyeran sus casas, sus conventos e iglesias. Pero los europeos no solamente introdujeron a América plantas y animales como caballos, burros, vacas, toros, puercos y gallinas, sino que también contagiaron virus y bacterias para las cuales el sistema inmunológico de la población indígena no estaba preparado. La mortandad provocó que algunas comunidades indígenas se aislaran y refugiaran en lo alto de las sierras o en las selvas, conservando casi intactos sus usos y costumbres. No obstante, la mayoría de los sobrevivientes no huyó y fue congregada por los españoles en pueblos recién construidos donde ocurrieron nuevas mezclas biológicas y culturales. En muchos casos, el trabajo forzado y los severos castigos provocaban la muerte de los indígenas. Y mi conclusión es que para lograr sobreponer una nueva historia, una verdad, las crónicas evangelizadoras harían uso de otro elemento de la retórica en la construcción de sus narrativas, la peroración, que viene siendo la conclusión de la disertación resumiendo los elementos fundamentales de lo que se dijo, reafirmando el juicio emitido desde un principio. En el caso de la historia general de las cosas de Nueva España, este elemento será utilizado en cada uno de los 12 libros que la componen. Analicemos algunas partes de la confutación que hace Sahagún al libro primero. Vosotros los habitantes de esta Nueva España, que sois los mexicanos, tlaxcaltecas y los que habitáis en la tierra de Michoacán, y todos los demás indios de estas Indias occidentales, sabed que todos habéis vivido en grandes tinieblas, de infidelidad e idolatría, en que os dejaron vuestros antepasados, como está claro en vuestras escrituras y pinturas y ritos idolátricos, en que habéis vivido hasta ahora. El proceso de colonización conlleva siempre un aspecto de asimetría y hegemonía, tanto en lo físico y económico como en lo cultural y civilizatorio. La potencia colonizadora no solo ocupa territorio ajeno y lo cultiva, sino que lleva e impone su propia cultura y civilización, incluyendo la lengua, religión y las leyes.